La disgrafia es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para comprender textos escritos. En la gran mayoría de los casos se presenta en niños que no padecen ninguna deficiencia intelectual ni neurológica relacionada, aunque en algunos sujetos la disgrafia esté asociada a otros trastornos del aprendizaje o a problemas del lenguaje o de perceptomotricidad. La escritura a mano de las personas que sufren esta condición es desordenada y para muchos el hecho de sujetar un lápiz puede convertirse en una tarea muy difícil. Esto puede deberse a dos factores: la dificultad óptico-espacial y la dificultad para procesar el lenguaje. Se desarrolla como tal en la infancia y es necesario intervenir cuanto antes para que sus síntomas no se desarrollen durante el crecimiento del niño. Es necesario contactar con un experto en esta patología en caso de que se sospeche de algún síntoma para poder ayudar al niño con esta condición. Es importante recalcar que la colaboración entre los padres y profesores es esencial para la detención total precoz de esta patología. El papel de los padres consiste en dar apoyo emocional y social, es decir, que el niño se sienta seguro de sí mismo y que es comprendido por su entorno más cercano. Es importante que no se le compare con otros niños, introducir la lectura y la escritura entre sus actividades de ocio sin que sea la actividad relacionada con el colegio. En la disgrafia encontramos niños que no tienen problemas en la planificación de movimientos del cuerpo en general, pero sí les supone un reto de coordinación de la mano o del brazo a la hora de escribir de manera ordenada. En el DSM-5 especifica que estas complicaciones no se deben a una enseñanza inadecuada ni a la presencia de trastornos neurológicos y o mentales, ni a trastornos auditivos o visuales sin corregir, dificultades psicosociales o discapacidades intelectuales. Teorías explicativas de la disgrafía. La disgrafía es una dificultad de escritura compleja sin una única causa. Se explica por la interacción de factores neurológicos, cognitivos y el desarrollo motor y perceptivo. Causas neurológicas. Las teorías neurológicas sugieren que la disgrafía se origina en el cerebro. Esto incluye disfunciones en áreas cerebrales específicas como la corteza motora, el cerebelo y los ganglios basales, que son cruciales para el movimiento y la coordinación. También se mencionan problemas en la conectividad neural afectando la comunicación entre las áreas del cerebro involucradas en la escritura. Causas cognitivas. Las teorías del procesamiento cognitivo se centran en cómo el cerebro procesa la información para la escritura. Las dificultades pueden surgir de deficiencias en la memoria de trabajo, lo que dificulta recordar información mientras se escribe, problemas en la planificación motora, praxis, afectando la secuencia de movimientos necesarios para formar letras, dificultades en la atención y el control ejecutivo, lo que impacta en la organización y coherencia del texto, fallos en la ruta léxica y fonológica. La ruta fonológica afecta la transcripción de los sonidos o las letras, que sería la disgrafía fonológica, mientras que la ruta léxica o visual afecta la escritura de palabras desde la memoria, disgrafía superficial, y la disgrafía mixta, que afecta a ambas. Causas del desarrollo motor y perceptivo. Estas teorías resaltan la importancia de las habilidades físicas y sensoriales. Encontramos la deficiencia en la motricidad fina, que incluye problemas de la coordinación ojo-mano, destreza y fuerza al usar el lápiz. También problemas de integración visomotora, afectando la capacidad de coordinar la visión con los movimientos de escritura. Dificultades en la percepción espacial, que se manifiesta en un espaciado irregular, tamaños de letras inconsistentes
o problemas para seguir las líneas en el papel. La disgrafía es el resultado de una combinación de estas deficiencias. Un diagnóstico y una evaluación preciso son fundamentales para entender los factores específicos en cada persona y diseñar intervenciones efectivas. De acuerdo al libro La disgrafia de José Antonio Portellano, los trastornos de escritura infantil pueden afectar a la simbolización o a la forma de la letra. Se distingue dos tipos de disgrafia, la primaria o la secundaria. La primaria, también conocida como evolutiva, allí el niño presenta una letra defectuosa sin que exista una causa que no sea de tipo funcional o madurativo, y la disgrafia secundaria o sintomática está condicionada por un componente caracterial, pedagógico, neurológico o sensorial. Allí la letra es defectuosa, pero está condicionada por un trastorno. Por ejemplo, los niños con TDAH presentan trastornos en su escritura, pero acondicionada por factores psicomotores alterados o algunos factores como el de impulsividad, factores de atención, torpeza motriz, esquema corporal, entre otros. Autores como Jordan y Fernández Baroja distinguen también dos tipos de disgrafia, la disgrafia disléxica y la disgrafia caligráfica. La disléxica es una alteración simbólica del lenguaje escrito donde se afecta el contenido de la escritura. En este caso, las personas tienden a omitir letras o sílabas o palabras, a confundir estas letras con sonidos semejantes, confusión de letras con orientación simétrica similar, inversión o transposición del orden de las sílabas, invención de palabras, agregado de letras y sílabas, uniones o separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras. En el caso de la disgrafia caligráfica, afecta a la forma de las letras y a la calidad de la escritura de sus aspectos perceptivo-motrices. También es conocida como disgrafia motriz y se distingue porque estas personas presentan un trastorno de la forma de letras, del tamaño de las letras, una deficiencia en el espaciamiento entre las letras o los renglones, una inclinación defectuosa de palabras y de renglones, un ligamento defectuoso entre las letras y que conforman cada palabra, un trastorno de precisión o color de la escritura, un trastorno de la fluidez y ritmo escritor, un trastorno de la direccionalidad de los giros y alteraciones tónicas posturales en el niño. Bien, continuando en la misma línea en la que van mis compañeras, ahora hablaremos un poco de lo cual son las características clínicas más comunes que encontramos en la disgrafia. Es importante aclarar, ¿sí?, que la disgrafia se manifiesta principalmente como una dificultad persistente para escribir con claridad, orden y fluidez, ¿sí? Esto a pesar de la inteligencia o la escolarización adecuada en la que esté el niño en ese momento, ¿sí? Y también es importante señalar que esta no es una falta de esfuerzo ni una pereza de parte del niño o desobediencia de parte del niño, sino que esta es un trastorno que tiene una base neurológica, ¿sí? Eso para que quede claro. En primer lugar, dentro de las características clínicas que encontramos en la disgrafia, nos encontramos con una letra desorganizada y difícil de leer, ¿sí? Digamos que el tamaño y la forma de las letras suelen ser irregulares y pueden variar mucho incluso dentro de una misma palabra. A veces las letras no están bien formadas o no se respetan las márgenes y líneas del papel en la que se está escribiendo la letra, ¿sí? Ahora bien, en segundo lugar, los niños con disgrafia suelen mostrar una mala coordinación motora fina, lo que le dificulta el agarre correcto del lápiz, del lapicero, del marcador o de lo que estén agarrando con su mano, ¿sí? El control de los trazos y la presión al escribir también se les dificulta. Esto puede causar, pues la verdad, mucho cansancio en ellos, en las manos, ¿sí? O dolor o incluso frustración al momento de escribir, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta digamos que en tercer lugar, ¿sí?, a la hora de hablar de lo que son las características clínicas de la disgrafia, nos encontramos también con que existe una lentitud en el proceso de escritura, ¿sí? Y esto también es importante porque a ellos les toma más tiempo completar tareas que implican escribir, ¿sí? Lo que afecta pues obviamente su rendimiento académico. Además pueden cometer errores gramaticales o de ortografía frecuentes. Esto no es, digamos, por algún otro tipo de trastorno, sino por el mismo cansancio que produce la disgrafia, ¿sí? Otros aspectos pues comunes que produce la disgrafia es la desorganización del contenido escrito. Es decir, aunque tengan muy buenas ideas, ¿sí?, aunque de pronto ellos
tengan de pronto a lo mejor un buen plan para plantear, a la hora de ellos escribirles se les va a dificultar, ¿sí? Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Digamos que por último podemos observar que hay muchos casos donde también hay dificultades emocionales secundarias, ¿sí? Como una baja autoestima, una ansiedad ante la escritura o evitación de tareas escolares que impliquen escribir, ¿sí? Pues ahora, pues teniendo en cuenta todo lo que también han dicho mis compañeras y lo que se les va a hablar un poco más, es pues que esto es importante, digamos que es fundamental una detección temprana, ¿sí? Y poder abordar digamos, este trastorno que esté pasando el niño.